Hola a todos de nuevo. Me he permitido invitar a Patricia Fernández de Arroyave, un apellido con casta, que digo yo, porque nos va a aportar, es amiga, pero sobre todo porque nos va a aportar temas interesantes de actualidad que tiene que ver con psicología de empresa, con ansiedad, con emprendeduría, cosas muy interesantes que se nos van a quedar seguramente cortas en el tintero. Pero bueno, que ahí está, que la quiero invitar, la quería invitar, ¿no? La quería invitar por la relación que nos une, ¿no? Profesionalmente desde hace tiempo, pero sobre todo por tu crecimiento, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y por lo que nos vas a enseñar a nosotros, a la audiencia, en este podcast que me permití iniciar hace muy poquito, ¿no? Pero quiero que te presentes, Patricia. Bueno, Quiero que te presentes, que expliques un poquito. Antes de todo, es un placer estar aquí. Te doy gracias especialmente. Y bueno, recuerdo cuando me llamaste y me propusiste hablar de hostelería, porque llevo pues 25 años en el sector de la hostelería. Y bueno, es un sector que me encanta, que me apasiona. Sigo vinculada a él como directora de un máster, como miembro de un consejo asesor a nivel europeo. Trabajo como advisor, como embajadora de marca, o sea, hago muchos proyectos, pero aún recuerdo que me dijiste, quiero que hables de hostelería. Y te Yo dije, diría que podría, pero... Patricia es muy humilde en estas palabras, pero Patricia es una influencer dentro del sector de la hostelería o del food service, mejor, porque a veces podemos decir la hostelería de, bueno, no, llevo un restaurante, llevo un bar, no. Patricia es una influencer, es una de las personas que posiblemente más saben de tendencias de restauración, de lo que le va a pasar al mundo o está pasando al mundo en estos momentos en hábitos de consumo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comida. Y le voy a chuchar un poquito para que luego me dé recetas. Pero lo primero es, quiero Mi hablar vida de... más personal. ¿Eh? Mi vida más personal. Yo quiero hablar de tu Vinculada vida personal, con que el es de la mundo. que queremos aprender todos, Sí. porque es interesantísimo, ¿no? Lo que has vivido, lo que has sufrido Sí. y lo que has aprendido, ¿no? La verdad es que sí, y además, fíjate que cuando me lo propones, había visto el podcast de Adriana, había visto el podcast de Carlos, y dije, wow, puedo hablar mucho de hostelería, está claro, pero creo que es explicar mi propia experiencia, ¿no? De lo que llamo, ¿no?, reinventarse a los 45, ¿no? Que como historias como la mía hay muchísimas, muchísimas y seguro que más interesantes, pero bueno, yo creo que acercarnos, ¿no? Que Adriana nos hablaba de esa generosidad, Carlos nos hablaba de propósito, ¿no? Y yo creo que aquí hay una historia real, ¿no? Que va vinculada con el podcast 1, con el podcast 2, ¿no? Y que bueno, es un placer compartirla y sobre todo te decía, para mí mi objetivo hoy es que la gente aprenda, sobre todo a no llegar a esas líneas rojas, ¿no? Esa ansiedad, ese burnout que yo sufrí y bueno, y también, ¿por qué no?, poder reinventarse, ¿no? Entre los 40 y los 50 nos sucede algo a todos los que estamos en el mundo de la empresa, creo que también a los que están fuera, pero yo conozco sobre todo a mucha gente dentro del mundo de las empresas por mi trayectoria y es algo que veo cada vez más, ¿no? Mucha gente pues que está atrapada, se siente como una rueda de hámster, ha perdido como la motivación, como la ilusión y de repente pues dicen, ¿qué hago?, ¿no? Y se sienten perdidos. Esto es algo que a mí me pasó personalmente hace pues 4 o 5 años y bueno, compartir, creo, aprendizajes creo que puede ser bueno y sobre todo, bueno, intentaré dar unos tips de qué hacer con mi experiencia, con mi humilde experiencia. Bueno, tú sabes que yo soy una persona muy práctica y me gusta que me den las cosas para que las ejecute, ¿no? Sí. Porque a veces, ostras, tú vas a explicar tu caso y si me das la fórmula, el checklist, ¿no? Sí. de personas que están o que han pasado por tus circunstancias y nos escuchen, nos vean y digan, ostras, pues bueno, Patricia hizo esto y lo voy a aplicar inmediatamente, ¿no? A mí me gustaría que fuera una entrevista súper práctica. Me Total. gustaría que
tengo anotadas cositas que en el tintero que me han dejado de piedra, ¿no? Cuando me explicabas antes de empezar, pero vamos a empezar por una palabra, ¿no? Que es posiblemente la que más define a los empresarios, directivos, personas del mundo de la empresa que sufren, ¿no? Que es el burnout, ¿no? Sí, sí. Esto, explícanoslo un poquito. Pues yo no sabía lo que era, de hecho... Tenemos la manía de ponerle todo en inglés, anglicismos, ¿verdad? ¿no? Todo es, No, pero es curioso porque hasta hace muy poco no era considerada una enfermedad y hoy está considerado ya una enfermedad dentro de la Unión Europea. Es una sensación, ¿no? De, bueno, burnout, ¿no? De hecho, hoy justamente he quedado con un directivo y me estaba hablando y le digo, ¿sabes lo que tienes? Y me dice, no. Digo, tienes burnout. Y ha reaccionado así y ha accedido. Dice, sí. Entonces es una sensación que llega, ¿no? Carlos habla de propósito, ¿no? Y comentábamos antes, ¿no? Que al final, pues tienes propósito, tienes ilusión por esa empresa, pero al final tu vida tiene un camino, la de la empresa tiene otro, los directivos cambian, los compañeros cambian y llega un momento que a veces ese propósito, pues, o esa ilusión, ¿no? Por ese proyecto desaparece, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues, o sea, una sensación, ¿no? De que te esfuerces lo que te esfuerces, no vas a ser valorado, ¿no? Que a veces es un tema psicológico más que real, pero tienes esa sensación, ¿no? De cansancio, de que no estás siendo valorado. En la empresa, lo que se dice uno, se quema en la empresa. Es estar quemado, al final estás quemado, tienes sensación de que no sientes ilusión o no sientes la misma ilusión que al principio y entonces tienes una sensación como estar atrapado, ¿no? Y entonces es una sensación además muy dura, ¿no? Porque te coge en un momento que estás además muy cansado, energéticamente hablando. Es eso lo que, bueno, se ha comentado muchas veces, ¿no? El estar en una olla que se va calentando poco a poco sin darte cuenta y de repente la rana en la olla. La rana, tú eres la rana y llegas a un punto que dices, deberías saltar, pero llevas tanto tiempo y el agua está tan caliente que ya no tienes fuerza, ¿no? Y es una sensación que yo no sabía identificar con palabras y fue en un momento determinado que conocí a una emprendedora que había creado una startup y me explicaba, a mí me ha pasado, he tenido burnout, ¿no? Entonces, mientras me iba contando, yo decía, wow, yo me siento así, ¿vale? Lloré, reconozco que lloré en ese momento, fue un momento duro, pero pude ponerle palabras a lo que me estaba pasando a mí gracias a esa persona, ¿no? esa emprendedora. Pero en el fondo decía, yo no puedo parar, o sea, yo no puedo parar, o sea, una situación, una niña pequeña, un marido enfermo, o sea, una situación compleja, yo siendo pues prácticamente el motor económico. No únicamente, pero bueno, me sentía como el motor económico, ¿no? Y era como, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hago? Perdón que te interrumpa, en ese burnout estás en un túnel, llegas al final de un túnel profesional, pero también personal, que no sabes por dónde tirar. Sí, yo creo que se mezcla una parte profesional con una parte personal, lo que hablábamos, ¿no? O sea, el propósito que pues estar alineado, ¿no? Con tu compañía, con los valores de compañía, pero tú cambias y tu empresa cambia, ¿no? Y las personas de tu empresa cambian. Y se puede producir esa situación, ¿no? Y al final, bueno, ¿qué sucede cuando tú estás expuesto a burnout y no haces nada? Pues llega una enfermedad, el cuerpo te sigue hablando, ¿no? Y hay gente que le da un derrame y hay gente, en mi caso, pues que de repente una noche me levanté y tenía ansiedad. O sea, ansiedad, pues no poder respirar, ¿no? Hay muchas maneras, la ansiedad se manifiesta de muchas maneras. En mi caso, pues fue no poder respirar, literalmente, pero era mental, evidentemente, pero para mí era físico. Y luego, pues, agorafobia, claustrofobia al mismo tiempo, lo cual era una bomba de relojería, porque ni podía estar dentro de casa ni fuera, ni podía salir. Y además, pues, fobia social, ¿no? O sea, te llegaron 4 o 5 miedos de golpe que nunca habías padecido. Sí, de repente, nunca en mi vida. O sea, yo un año antes cogía 70 aviones al año, hablaba con cientos de personas al año por mi trabajo en ese momento, ¿no? Que implicaba esas relaciones. Y estaba en la calle, o sea, mi familia siempre ha dicho, a ti nunca se te va a caer el techo, hija, de casa, y era así, o sea, yo estaba siempre en la calle, ¿no? Y el hecho de repente de no poder salir siquiera fue algo muy duro, pero también tenía claustrofobia, o sea, tampoco podía estar en casa. Y fue, pues bueno, un momento duro de reflexionar, ¿no? Y lo primero que hice, pues, fue empezar a leer por qué tenía yo esa ansiedad, ¿no? Y qué era la ansiedad.
no tenía ni idea. Para mí era una enfermedad mental que, bueno, que conocía muy poca gente que la hubiera pasado. Y me sucede algo muy curioso, Fernando, y es que conforme compartes, ya en el momento de compartir de me pasa esto, es un poco como, bueno, que empiezas a descubrir que hay mucha gente que ha pasado por un momento similar, por una situación similar, pero no se cuenta, porque al final en el mundo profesional, pues haber tenido, bueno, es un estigma al final, ¿no? Esa vergüenza está estigmatizado, ¿no? El haber tenido un problema de salud mental como es este, pues es complejo. Entonces, cuando se habla en el uno a uno, ¿no? En entornos íntimos, y la gente ahí es donde se abre, ¿no? Y empieza a descubrir, pues, que grandes directivos también habían pasado por procesos similares, ¿no? Así que esto te alivia, ciertamente. Y bueno, entonces ahí empecé a leer muchísimo y empecé a descubrir, para mí es importante saber qué era la ansiedad, qué provocaba la ansiedad. Tenía claro que era la depresión, porque me la habían contado, pero la ansiedad, ¿por qué? ¿No? Y al final la ansiedad es muy fácil, o sea, es miedo al futuro. La depresión es estar anclado en el presente, en pensamientos pasados, disculpa, y la ansiedad pues es ese miedo a lo que va a venir, ¿no? Y entonces ahí viene la gran pregunta que yo me hago: ¿y a qué tienes miedo? Te puedo hacer una pregunta, Absolutamente. porque muchas personas están sufriendo ansiedad hoy en día. Hoy lo hablábamos, ¿no? Hay OPAs empresariales, hay presión en las empresas, hay por objetivos, por temas. Pero tú particularmente tienes una personalidad que eres ambiciosa, eres perfeccionista, eres luchadora, eres trabajadora y para ti el no existe, ¿no? Entonces, llegar a ese punto, ¿no? Era como un salmón que intenta remontar el río, ¿no? Y Sí, dices, sí. ostras, y sí, pero me tumban y vuelvo a caer y te rompiste, ¿no? Rompiste tu personalidad en una zona que igual era la de confort, ¿no? Y el miedo a lo que me va a pasar hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo lo afronto, ¿no? Exactamente, era complejo, porque al final era como, bueno, yo no me puedo permitir esto. O sea, no puedo caer enferma, ¿no? Tengo un trabajo, y además, pues bueno, hay empresas donde te pones enfermo y se entiende más, hay empresas donde se entiende menos, ¿no? El caer enfermo, y al final claro, depende de dónde estás, pues tienes todavía más miedo, ¿no? Y eso al final se retroalimenta. Y ahora acabo de perder la pregunta. No, la pregunta es, la ansiedad viene por Sí, sí, el exacto, miedo al futuro, ¿no? exacto. Pero se produce porque estamos en un espacio de confort que lo perdemos y que tenemos que afrontar un desafío. Hoy hablábamos de los Total, desafíos, ¿no? Del exactamente. reto. Sí, Y dices, hostia, y ahora vale, dejo una empresa sí. y tengo que cuidar de mis hijos, de un marido que está enfermo, y resulta que yo soy la cabeza de familia y lo he perdido todo, ¿no? ¿Cómo lo hago? O tienes miedo a perderlo O tengo todo. miedo a Pero perderlo. hay una reflexión que para mí fue muy interesante a raíz de leer sobre la ansiedad, y es que en ese momento, y lo juntamos con lo que hablábamos antes, ¿no? En la parte profesional personal, ¿no? La ansiedad se produce cuando tu camino está yendo hacia allí y tu propósito de vida, que no deja de ser el camino que tú crees que quieres para ti en tu vida, está yendo en una dirección contraria, ¿no? Cuando esto se aleja, y cuanto más se aleja, es cuando se empieza a generar esa ansiedad, ¿no? Y realmente en ese momento que entiendo esto, es cuando empiezo a preguntarme qué estoy haciendo y qué quiero, y sobre todo qué no quiero en mi vida de lo que estoy haciendo, ¿no? O de lo que me está pasando, ¿no? Y ahí se abrió una ventana donde empiezo a reflexionar y donde empiezo a pensar qué quiero en mi vida, qué no quiero en mi vida. De hecho, hemos hablado, ¿no? Hay un psicólogo muy famoso en Estados Unidos que falleció ahora hace unos 10 años, que es Wayne Dyer, que escribió una película, creo que, bueno, él murió de leucemia, creo que fue su última película, y la escribió precisamente en esta última etapa, ¿no? De su vida, y se llama El Cambio, ¿no? Fue una película
que también en ese proceso de curación, ¿no? Y habla sobre los saltos cuánticos, ¿no? Saltos. Los saltos cuánticos. O sea, cada X años en la vida, se habla que 7, 10, no es algo totalmente rígido, ¿no? Cada 7 te va a pasar, no. Hay gente cada 7, hay gente cada 5, hay gente cada 10, depende del momento de tu vida. Pero es un salto cuántico donde se recolocan todos las prioridades de tu vida, ¿no? Y corresponde con cambios, ¿no? Y hay un gran salto cuántico que se produce entre los 40 y los 50 años, ¿no? Y que afecta, o sea, viene sobre todo en la parte profesional, pero que acaba evidentemente afectando toda la parte personal, ¿no? Porque al final te exige replantearte la vida, ¿no? De hecho, dentro de este proceso, ¿no? Un gran amigo de Madrid me organiza una reunión con un headhunter, Santiago Tarín, alguien maravilloso, que tiene una asociación que se llama Asociación por la Búsqueda de la Excelencia, es decir, el promover directivos con valores, con ética. Y quedé con Santiago y le dije, mira, no, sé que eres headhunter, no vengo a buscar trabajo, porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida de reflexión, pero me encantaría, me pasa esto, ¿no? O sea, veo como mucha gente quemada, yo misma, ¿no? Vengo de este proceso de pasar ese burnout y me dijo, Patricia, a tu edad, esto que te ha pasado es lo más normal. Dice, no es que haya cambiado nada, no es que ahora la gente esté más quemada porque acabamos de pasar el COVID, es que te has cambiado las gafas. Las gafas. Bueno. Me quedé así y pensé, ostras, ¿realmente no es un problema que viene del COVID? No es que la gente tenga más burnout porque ha habido un COVID, porque ha cambiado. No, es que entre los 40 y los 50 te cambias las gafas, nos cambiamos las gafas, ¿no? Tanto en la parte personal como profesional. ¿Y no crees que las gafas con las que y tú lo sabes, que yo vengo del mundo de la multinacional también, las gafas nos las hemos puesto para servir a las empresas, dejando de lado nuestro propio hobby, nuestro propio ser, nuestra propia identidad personal, ¿no? La de una Patricia, un Fernando, ¿no? Hemos dedicado 8 o 10 horas diarias, 20 sufrimientos, fines de semana, por objetivos de empresa y cuando llegas al final de ese túnel, te dices, hostia, yo no he hecho nada por mí mismo, ¿no? Y ahí hay un descalabro, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Entiendo. Sí. Totalmente. De hecho, una de las cosas que a mí me sucede dentro de analizar qué es la ansiedad, qué me está pasando, a qué tengo miedo, mi gran reflexión fue, ostras, has hecho números durante años para muchas empresas y por otro lado has hecho planes durante muchos años para muchas empresas, pero no tienes tu propio plan de vida. Tu propósito personal no estaba definido. O sea, quizá porque antes no lo sabía. Y en ese momento, entre los 40 y los 50, es cuando te empiezas a replantear, ¿no? Pero sí que es verdad que es un momento de la vida que dices, quizá sería interesante hacer un plan. De hecho, invito a todo el mundo a hacer su plan. Explícame de tu plan. Es decir, yo me levanto ahora por la mañana, estoy en depresión absoluta. Bueno, a ver, más que depresión, yo creo que no es una depresión, fíjate, es más una sensación de que no te llena nada ya, ¿no? De vacío total. De vacío. Y luego está la ansiedad, ¿no? Que yo lo comparo con ese momento de la peli, ¿no? Que dices, ¿va a pasar algo? ¿Me siento raro? Pues eso durante todo el día, ¿no? Es como... Cuando el tiburón se come a la que está nadando. Va a pasar algo malo, ¿vale? De hecho a mí, cuando alguien va a sufrir un ataque al corazón, yo creo que todos hemos aprendido en los últimos años los síntomas, ¿no? Pero cuando alguien tiene ansiedad o cuando alguien tiene burnout, no somos capaces, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, yo huelo a la gente ya de lejos cuando tiene burnout o cuando tiene ansiedad. Lo ves, ¿no? O sea, para mí hay un tema que es clave, que es el estar en el presente. O sea, yo recuerdo en ese burnout que estaba en una reunión y miraba a la persona y decía, ¿de qué empresa es? Que no me acuerdo. Pérdida de memoria. Totalmente, porque no dormía,
Por otro lado, pues no era capaz de estar centrada en el presente. Mi mente iba del pasado al futuro, o sea, a cosas del pasado o a emails del pasado y a cosas que tenía que hacer en el futuro. Y no estaba en el presente. Eso no me permitía, sumado a no dormir, pues no me permitía centrarme realmente, ¿no? en lo importante que era el presente y en lo que estaba en ese momento. Algo que tuve que aprender, ¿no? Cuando me pongo enferma y me sucede esa noche, ¿no? El 30 de diciembre del 2019 me levanto sin poder respirar, está embarazada, 5 meses y medio. Y embarazo y medicación están bastante reñidos, y más cuando son medicaciones para temas de salud mental. Y eso me exige, pues, buscar, por recomendación médica, maneras de bajar, de estar en el presente y de bajar esos niveles de ansiedad. ¿Cómo se consigue eso? Pues me salvó la vida. Meditación. Yo, sí. Nunca había creído en la meditación, tengo que ser sincera. Había hecho yoga, pero más por un tema físico que no mental. Y ahí pues me salvó la vida, bueno, los doctores que me hablaban de la meditación, pero al final no sabes por dónde empezar, ¿no? Y esto, ¿cómo medito? ¿Qué es, no? Y al final, bueno, una tía mía que hace muchos años también tuvo un tema de estrés, me dijo, haz yoga nidra. ¿Ah? Yoga nidra. Dije, pero esto yo estoy embarazada, no me puedo mover. Dice, no, es tumbada. Es tumbada. Dice, sí, es el yoga del sueño. Entonces, te tumbas, de eso son meditaciones guiadas, que hay muchos tipos, ahora ya sé un poquito más de meditación, pero hay muchas maneras de meditar, ¿no? Desde recorrer tu cuerpo hasta irte a paisajes maravillosos. Al final el objetivo es estar en el presente y que tu mente, quitar todos esos problemas de tu mente, ¿no? Y ahí empecé pues a meditar, ¿no? Y fue algo maravilloso, sumado al agradecer, ¿no? Y yo sí que recuerdo una época muy dura, pero donde agradecía el que no me hubiera pasado nada todavía más grave, ¿no? Que al final eso se podía curar. Y bueno, con el tiempo, pues... Esto nos lo decía Adriana en el agradecimiento, que es fundamental. Es fundamental. Qué bueno. Cada mañana, cada noche, o sea, siempre ver la parte positiva de las cosas, incluso de las malas. Incluso de las malas. Siempre hay que agradecer. Todo es bueno. Porque además todo pasa por algo. Todo. Sí. Y algo que ves que, qué horror, lo que me pudo pasar a mí, ¿no? De wow, he pasado un burnout, he pasado una enfermedad. Hoy agradezco, y en ese momento agradecía, decir, qué bien, porque esto me ha hecho abrir los ojos y leer sobre esto y saber dónde está el camino, ¿no? A seguir, con lo cual... Y llegas a una palabra que es la felicidad interior neta. Sí. Eso es una fórmula. Es una fórmula, de hecho la felicidad interior bruta existe, es una... Vale. No lo había oído, se habla muchísimo, se creó en Bután, uno de los países con mayor índices de felicidad en el mundo. Y la felicidad interior neta es algo muy simple, que es que en tu día a día intentar tener más experiencias y emociones positivas que negativas. Negativas siempre hay. Y positivas, si tienes pocas, hay que intentar que haya más. Y a veces empieza con ese simple agradecimiento por la mañana, ¿no? De, wow, gracias. Yo, fíjate, doy las gracias por poder respirar. Porque cuando has pasado un episodio como este, donde yo pensaba que me moría porque no podía respirar, poder hacer... Doy las gracias, ¿no? Y es algo tan sencillo, pero tan acogedor que dices, wow, es que puedo respirar, estoy viva, ¿no? Y a los cientos de directivos que conoces tú, que están sufriendo esto, ¿no? Incluso antes me comentabas que entre el 10 y el 12% de los directivos, no vamos a entrar en este tema, pero me decías que son, padecen... Bueno, sí. Dilo. Psicopatías. Psicopatías, ¿no? Es decir, que disfrutan con el dolor de los demás, sí. tal. No vamos a entrar hoy en esto, pero digamos que al resto de directivos que sufren de ansiedad, ¿cómo los vas o les ayudas o los sacas de ese infierno, ¿no? Bueno, yo creo que dentro del mundo de los directivos hay muchos perfiles, está claro, ¿no? Pero sí, o sea, en el mundo de las psicopatías, ¿no? Que, bueno, a raíz de analizar, ¿no? Las ansiedades, las empresas, pues bueno, al final rascas, empiezas un poco a leer, a informarte, ¿no? Y sí que te das cuenta de que, wow, estar ahí arriba es duro, ¿no?
Y mucha gente que está ahí arriba termina convirtiéndose en psicópata por propia protección muchas veces, ¿no? Ya. Es decir, es que si no soy o sea, un psicópata al final tiene pocos sentimientos o menos sentimientos, con lo cual es su manera de dirigir una compañía, porque si no lo hago así y me encariño o soy ciertamente un poco empático, Me convierto en pues claro, soy débil. Que aquí hay un estigma también, ojo, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, rascando y viendo estudios, sí que vi, o sea, un 1% de la población es psicópata, ¿no? Pero cuando te vas al mundo de los reos, en las cárceles, entre el 15 y el 25% de los reos son psicópatas. Y cuando se ha analizado, esto no lo he analizado yo, hay fuentes, están en ChatGPT, en internet, donde queráis, entre el 10 y el 12% de los CEOs son psicópatas, ¿no? Entonces, wow, esto te lleva a pensar, ¿no? Es decir, es duro. Eso significa que debajo del psicópata va a haber mucha gente con burnout, y con sufrimiento. Probablemente, sí, o sea, al final depende de la empresa. Uno de los aprendizajes, ¿no? Y mira, hace poco estaba con una persona que estaba en una empresa, me dice, es que quiero ser mamá. Y le dije, pues yo no sería mamá en esa empresa. Porque no te van a ver con buenos ojos. Bueno, y es respetable al final. Cada empresa opina y cada directivo opina lo que quiere, pero hay compañías donde yo ahora, con mi experiencia, no sería mamá. Saldría de ahí para ser mamá, porque hay muchos otros lugares, sobre todo cuando salimos de España y nos vamos al norte de Europa, donde ser mamá, teniendo un cargo Es pues, complicado. medio alto, pues está bien visto y está protegido y está apoyado, ¿no? Y nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? ¿sí? Pero quiero volver al capítulo anterior, al episodio anterior. Mucha gente sufre de ansiedad, sobre todo por temas económicos, Sí. porque viven con un tren de vida X, todo lo que ganan se lo gastan en un club o en vacaciones, o eso, por lo que sea. El dinero está marcando mucho a los directivos y a la gente en general, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para salir de eso? Bueno, yo creo que de hecho, te hablo también desde mi propia experiencia, ¿no? Yo cuando analizo por qué tengo miedo a perder mi trabajo y, por tanto, más que a perder mi trabajo, a perder aquello que me da mi trabajo, que es sustento, ¿no? Alquiler, comida. Entonces, ahí yo hice un ejercicio, cada uno encontrará su receta, ¿no? En mi caso fue lo primero de todo, y lo recomiendo, tengas ansiedad o no, tengas burnout o no, es hacer un cálculo de lo que es el umbral económico mínimo y el óptimo, ¿no? Para mí el mínimo es realmente lo que necesitas, o sea, la pirámide de Maslow, o sea, la base, ¿no? Es decir, alquiler o hipoteca, comer, si tienes hijos, los colegios. Es más, te puedes plantear, ¿y si lo cambio de colegio sería más feliz? Bueno, igual hay una opción ahí, ¿no? Y luego el óptimo, es decir, pues de esas 10 cosas que seguramente te puedes quitar, ¿no? Que a lo mejor puede ser pues una segunda moto, un coche porque realmente no necesitas, un gimnasio, todo esto, decir, wow, el óptimo, pues de esas 10 cosas que te podrías quitar, quédate con 2, las que más te gusten, ¿no? Pues a lo mejor es salir a cenar una vez a la semana y ir al gimnasio, ¿no? Y a partir de ahí, pues calcular cuánto necesitas realmente, ¿no? Eso para mí fue estratégico porque al final fue como, wow, tampoco necesito tanto para vivir como vivo hoy, ¿vale? O sea, es todo mental, ¿no? Y luego un plan, ¿vale? Yo recomiendo hacer un plan y aquí cada uno tiene... ¿Un plan económico? ¿Un plan...? Sí, en mi caso... ¿Un propósito? En mi caso, la ansiedad venía por ese miedo a perder... Los ingresos. Los ingresos, ¿no? Con una situación que comentábamos antes. También, ¿no? ¿O no? El estatus era capaz de cambiarlo, vale. Fíjate. O sea, dentro de ese proceso de maduración de propósito es como, bueno, y si no puedo ir 2 veces a comer fuera, pues iré una. O no iré ninguna. Hay mucha gente que eso ¿Seré infeliz? Pensaba, no seré infeliz. Pues ese día me cogeré
me prepararé la cena y me iré a comer al bosque, que también soy feliz siéndolo. Entonces ahí hay un ejercicio también de cambiar hábitos, de humildad, ¿no? Total, de humildad, ¿no? Y decir, oye, si realmente la vida lo importante es respirar, vivir, poder comer, poder dormir. Y luego a partir de ahí, oye, pues una buena cena en un bosque al atardecer, viendo la puesta de sol. ¿Eres más feliz, Patri, que yendo a un restaurante? Pues después de probarlo te puedo decir que soy más feliz que yendo a un restaurante. Sigo yendo a restaurantes, pero al final, si no voy, no me pasa nada, ¿no? Con lo cual ahí el ejercicio de decir, bueno, ¿qué realmente te hace feliz, ¿no? Y a qué estás dispuesto a renunciar y trabajar en ese plan, ¿no? En mi caso, como decíamos, era la parte de económica y pues trabajar en un plan, ¿no? Entonces, bueno, tenía unos ahorros, decidí invertir para generar ingresos pasivos y a partir de ahí, pues bueno, esa tranquilidad, ¿no? En mi caso, porque mi miedo era ese, pero cada uno tiene que ver dónde está su miedo, ¿no? La mayoría de la gente. La mayoría yo creo que es económico, pero bueno, otro puede ser. Y yo creo que hay que analizar, ¿no? Y aquí me abro, o sea, en este propósito de vida que tengo en mis próximos 7 años, ¿no? Que me encantaría ayudar a la gente porque, bueno, para mí es mi propósito de vida, ayudar a la gente lo que pueda. Si alguien necesita ayuda para decir, oye, ¿yo qué hago? Me encuentro en esta situación. Encantada de escucharle, de ayudarle, ¿vale? Y aquí cada uno tiene que analizar, ¿no? Y hay muchas situaciones. Hay gente pues, que sus padres le pueden ayudar, hay gente que sus padres no, hay gente que tiene una hipoteca, hay gente que no, hay gente que tiene situaciones personales complejas, hay gente que va a heredar, hay gente que no. De hecho, yo lo que sí que puedo recomendar es hacer un plan. Veo a mucha gente quemada, mucho directivo de 40, 50, incluso más, esperando la jubilación, sin esa ilusión en sus ojos, y al final, ¿qué nos va a quedar de jubilación? O sea, yo ya hace años que decidí que no iba a pensar, no esperar nada de la jubilación. Y dicen que lo mejor es no tener expectativa, con lo cual si llega algo y pagan algo dentro de cuando me tenga que jubilar, pues fantástico, ¿no? Pero es importantísimo hacer ese plan, ¿no? Ese plan económico, donde a lo mejor ahora ya puedes tener ingresos pasivos, ¿no? Para mí uno de los grandes aprendizajes es, tenemos una cesta, intentar que no todos los huevos vengan de la... Se dice que no poner los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues yo digo, pues que no los huevos, no todos los huevos vengan de la misma gallina, ¿no? Y al final intentar tener, únicamente trabajar para una compañía, sino intentar tener ingresos, ¿no? De otros lugares. Pasivos, porque eso te da esa tranquilidad también, ¿no? Te baja ese nivel de ansiedad cuando tú trabajas en una empresa donde no estás, donde ves que no es sostenible el momento que estás y que dependes 100%. O sea, esos huevos vienen solo de ahí, con lo cual... Cubrirte las espaldas por lo que pueda suceder. Y que, bueno, y ver otras gallinas, ¿no? ¿Y por dónde empezar? La gente me pregunta, ya, ¿pero qué hago, no? O sea, la gran pregunta es, ¿pero qué hago, no? Pues también en ese momento leí, dije, la mayoría de planes B vienen de lo que tú haces en tu momento de ocio, ¿no? Tenía una amiga en ese momento y lo apliqué, ¿no? Y lo apliqué a mí misma también, luego te cuento, pero esa amiga mía le encantaba nadar. O sea, era una gran atleta, le fascinaba nadar y trabajaba para su familia en el mundo inmobiliario, ¿no? Y está en un momento, pues también, ya había llegado a esos 40, estaba cercana y lleva en ese momento, ¿no? De cambio de salto cuántico, ¿no? De cambio de valores en su vida y dice, ¿qué hago? Y le dije, bueno, ¿a ti qué te gusta? Dice, nadar. Digo, ¿y a ti qué te ha pasado hace muy poco? Dice, he tenido un bebé. Digo, ¿y por qué no te planteas montar una empresa de natación para bebés o de una piscina para bebés, claro, ¿no? Claro. Y de hecho fue como fascinante, ¿no? Porque al cabo de poco tiempo, bueno, se puso con una amiga, estuvieron analizando, finalmente no salió, pero bueno, fue una ilusión de decir, oye, ¿por qué no, no? A veces funciona, a veces no funciona y hay que aceptarlo, ¿no? Y si no funciona, no pasa nada, forma parte del plan, ¿no? El aprender. Y en mi caso, por ejemplo, fue, pues yo pensaba, ¿y yo a qué me dedico? Yo realmente no me quedaba tiempo, ¿no? Con 2 niñas pequeñas. Y decía, wow, si es que mientras mi marido ve series, yo estoy ahí con el Idealista, que por cierto hay mucha gente enganchada a Idealista, que es fascinante, o sea, estamos todos ahí. No, mucha gente dice, y yo digo, ¿pero quieres comprarte un piso? Me dice, no, digo, yo tampoco, pero miro Idealista, ¿no? Idealista o otras plataformas, ¿no? Y miraba Idealista y era como, pues algo habrá por ahí, ¿no? Entonces ahí fue cuando hice mi primera inversión y bueno, si todo va bien, pues... Bueno... Esto da para más. Sí. Lamentablemente,
te tengo que invitar. No, lamentablemente, quiero decir, lamentablemente se acaba la conversación. Yo vuelvo cuando tú, pero cuando te tú tengo que desees. invitar porque tú tienes cuerda, ¿eh? Tú tienes chicha para continuar, ¿no? Eh, Hablaremos del food service, hablaremos de tendencias en el próximo y sobre todo de esto, de invertir ¿no? en el sector inmobiliario, que al final ha sido en lo que tú has encontrado tus réditos pasivos, ¿no? Que te han dado la tranquilidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ostras, Patricia, un súper placer. De verdad, un honor, de verdad, tener aquí en Voces con Fondo a una super influencer del food service, no hablando de food service, sino hablando de burnout, de ansiedad, de recetas de superación y un lujazo, de verdad. Pues encantada y cuando quieras aquí estamos. Sí. Para todos los invitados de Voces con Fondo, les regalo un pastel. Yo creo que te gusta el caramelo con chocolate. Es un pastel hecho con amor para ti, sin gluten. Pues te lo agradezco muchísimo. Encantada de venir, aunque no haya pastel otra vez. O sea que doble gracias, No, Fernando. ha sido un verdadero honor. Y nada, nos vamos a ver en el próximo episodio de Voces con Fondo con gente maravillosa como la que nos está acompañando, aprendiendo a ser mejores personas y ayudar a los demás, sobre todo, con temas como el que nos ha traído hoy Patricia.